Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho per il vivo, para la libertad. Probablemente en su pueblo se le recordará. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Espectacular. ¿Cómo estás vos? Por fin, buenas noticias. Por fin. No las buenas noticias que anuncia Macri. Me No, asustaste. estas son las malas noticias para Macri, las buenas noticias para el pueblo. Claro, todos nosotros. Por fin, buenas noticias, ¿no? Por fin alguien se puso los pantalones largos, por no decir otra cosa. Pero bueno, la resolución de ayer de la Cámara Federal, digo porque es la noticia para todo el pueblo. Pero explícalo un poco, que es Lía, lo que estaba esperando frente a tanta angustia, ¿no? Con este tema de los tarifazos. Una de las cámaras, la Cámara Federal de Provincia de Buenos Aires, se expide además sobre el planteo de fondo respecto de la arbitrariedad y la ilegalidad del aumento de tarifas que venimos sufriendo todos los argentinos, ¿no? Aumento de tarifas que ha sido de luz, gas y agua. Se expide respecto de una presentación, o sea, la Cámara lo que hace es tomar un expediente judicial que le llega en apelación. O sea, ya hubo un juez que dictaminó, va a la Cámara por apelación y la Cámara resuelve, no ya la cautelar, ahora les voy a contar para que se entienda, no ya sobre la cautelar, que lo que pide es que mientras se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si procede o no el aumento de tarifas, la justicia puede frenar el pago, digamos, ¿no? Que eso es lo que se ha venido dando en muchos lugares de Argentina frente a los recursos de amparo que se han presentado. Entonces, lo que hace la justicia es decir, muy bien, resuelvo una medida cautelar que es, ustedes no paguen hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, si es legal o no este aumento de tarifas. Lo que hace la Cámara... Yo te digo que es ilegal, ¿eh? Yo te digo que es ilegal. Yo dictamino acá. Es ilegal porque me estoy haciendo de frío. Por no decir me estoy... Sí, ya hay gente que perdió su vida por el frío. Sí, además. Así es. Y por, por el susto también cuando recibió la factura. Es criminal. Es criminal, bueno, absolutamente. Disculpe la interrupción. No. Lo que me parece interesante es que la Cámara Federal lo que hace es decidir sobre el fondo de la cuestión y dice que son nulos estos incrementos de tarifa. Quiere decir que la factura que recibí de 2.700 pesos no la tengo que pagar. 2.700, nosotros tendríamos que hacer una apoya, a ver quién recibe más, cuánto apostamos que vamos a recibir. ¿Recibiste 2.700? Sí. ¿Y por qué no la querés pagar? Porque me parece que es una locura. Está bien que tengo 2 estufas prendidas y bueno, que es un poco de frío. Pero vos también. Y además cocinás, seguro. Pero tengo un horno eléctrico, yo no uso el horno. Ya te va a venir la factura de electricidad. Es que en un momento dejé de usar la estufa y prendí el horno. 2 estufas. Sí, pero una la tengo apagada. Pero igual, tenés 2 estufas. Claro. Pero vos sabés que en un momento apagué la estufa y empecé a usar el horno, porque dije, como es eléctrico, digo, me va a cobrar menos la luz. Hice un cálculo y dije, bueno, evidentemente me va a salir menos el aumento de la luz que del gas. ¿Y ya te llegó la de luz? Todavía no. O sea que ni siquiera sabés si esa apuesta no funciona. Sé. Pero ya la del gas me dejó sin aliento. ¿En serio que te llegó esa factura? 2.700 pesos, sí. A mí no se atreven a mandármela, no me llegó todavía. No, a mí tampoco. Pero ya tengo muchos amigos en el Facebook que están publicando su pero ayer su factura y es realmente de terror. ¿Cómo? De terror. Ayer un tipo que es periodista se comunicó con un canal de televisión y mandó su factura. La factura anterior de gas eran 200 pesos y la actual le llegó 21.000. No, eso está peor que no se puede hacer el cálculo del porcentaje, no sabes qué porcentaje. Pero o sea, es al bolero. Bueno, entonces él fue y sacó una foto al medidor. Claro. Y se dio cuenta que, digamos, la lectura que venía en la boleta no tiene nada que ver. Entonces fue y se quejó y dijo, sí puede ser.
que haya un error en eso. Dice, en todo caso le recalculamos no sé qué, entonces en vez de 21.000, 10.000. De 200 pesos a 10.000, eso es muy razonable. Claro. Ah, claro. Claro. Entonces es un disparate, es una locura, es una arbitrariedad, un abuso. No, El tema es el imagínate- abuso. Imagínate para que Masita, Sí. ¿no? Masita. Tigre, Frente Renovador, ese Sí. señor, dijo que le llegó la factura del gas y la mujer le dice, mirá, para pagar esta factura voy a tener que salir a girar. No. La mujer del señor Massa, así Ajá, que imagínate. ajá. O sea, se asustaron ellos, digamos. O sea, Sí, claro. Bueno, esto que te estoy contando, 21.000 pesos la factura de gas, ¿cómo decirte? La verdad que le llega a un viejito, ¿viste? Y le da un infarto. Pero hoy escuché que Piñeiro es el que dijo que Pinedo. que si no nos bancamos los aumentos de los servicios, vamos a pagar todo el tema de la energía con inflación. O nos bancamos esto, yo digo, no, por eso estaba esperando llegar acá Bueno, porque porque ellos- vos me explicaras. Porque ellos, en realidad lo que hacen es ir asustándote. Yo no sé si ustedes, supongo que sí, que han medido, si es que han visto televisión en la semana, todo el fárrago de cosas espectaculares y acciones judiciales, metieron todo junto, Bae, Corradi, Cristina, Todo. López, todo junto en Todo. la misma semana. Bueno, porque esto que es el tema que a la gente le preocupa. A ver, ¿vos estás más preocupado por lo que le pase a López no. o por esa factura de 2.000 y pico de pesos Obvio, que te está llegó? más que claro. ¿No? Obvio. Es decir, la angustia que tenés, el no poder dormir es porque López, a ver, irá preso López, ¿y qué vamos a hacer con los 8 millones? ¿Estás preocupada por eso o por qué? No, Entonces, está claramente, todas esas son medidas, digamos, temas distractivos, noticias, ¿viste? Esa cosa espectacular. Que todo, bueno, ya lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? Cinematográficas, diría, esos operativos. Francotiradores, francotiradores. helicópteros y drones mirando por arriba los edificios. ¿Cuándo nosotros? Al mejor estilo de CSI. Exactamente. ¿en dónde? ¿Cuándo? En Comodoro Pi Claro. había drones dando vuelta por arriba de los edificios y helicópteros. Estaban los francotiradores bien apostados, pero además tenían toda una visión aérea para que no hubiera ningún loco francotirador que quisiera matar. Que les ganara de mano, porque si López Corradi no dice lo que el gobierno quiere que diga, se la dan a López Corradi, ¿no? Claro, Claro. ¿qué te pensás? O sea, lo trajeron, es tan evidente. Es como tan obvio, porque hace como un año que todos sabíamos dónde Todo. estaba todo. y lo todo. fueron a además- buscar y estaba ahí. el Claro, y señor. además viene amenazando que va a decir lo que dijo, que no dijo nada. Nada. No sé si se dieron cuenta que no dijo. Y es semejante operativo por lo que iba a decir. Que iba a decir que le dije, que un muerto le dijo No, ese es espectacular. Los muertos declarando, decían. Claro, entonces vos, ajá, ¿cómo lo corroborás? Sí, se murió el que me lo Bueno, y dijo. como si todo esto fuera poco, además están yendo a Santa Cruz a bancos donde Cristina no tiene cuentas y donde no hay cajas de seguridad a buscar y allanar cajas de seguridad. Claro. Es loco eso, muy, ¿no? Es muy ridículo todo. O sea, es Lo que muy es raro absurdo. es la figura de Stolbizer, que yo no termino nunca de entender, porque antes me Y caía porque bien. le creías, bueno, claro. Ese es Antes tu me problema. caía bien y ahora Porque es la imagen que te venden los medios. O sea, la de antes sí, que te sí, caía me caía bien, es verdad. Es Sí. la imagen que te venden los es medios. la que me compré. Entonces, claro. Pero Claro. ahora, pero también sé que le han dado, no sé si Bonadío o quién fue que le dio pruebas para ir a hacer la Claro. denuncia. Resulta que las pruebas eran falsas porque ese banco no tiene cajas de seguridad. A ver, no hay modo de que un político llegue a cierta información si no se la dan, digamos, alguien que la maneja, ¿entendés? No hay modo. Estos que se instalan como denunciantes, así como Carrió, ¿no? Que históricamente se instalan como denunciantes. Yo estoy preocupada porque recibí un mail que dice que me van a matar. Bueno, digamos, ellos reciben información porque están vinculados a los que tienen la información, en este caso claramente el Poder Judicial, la AFIP, en esas trenzas que hay para chuparse la información, que eso es absolutamente ilegal, y entonces vos, una señora decente, impecable, transparente, republicana, etcétera, 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 que sale además y levanta la bandera
contra la corrupción, etcétera. Ese es todo un montaje que se sostiene en base a una ilegalidad que hay de base, que es el acceso a cierta información, pero ni siquiera es que sacan la información y la utilizan, sino que la manipulan. Entonces te tiran eso y vos que estás del otro lado, sentado en tu casa, mirando televisión, no tenés acceso absolutamente a nada. Más que lo que ellos te quieren mostrar. Exacto. Entonces, lo repiten varios medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y esa es la verdad. Chau, parece que eso fuera cierto. Entonces, así funcionan. Así funciona una parte. Hay otra que ni te la podría describir, porque ni uno sabe, que más o menos puede desgranar un poquito, ni sabés cómo es toda la maniobra, toda la manipulación, para llegar a que te planten en la pantalla una imagen y un relato que es el que vos te creés. Pero volviendo al tema del gas, que es lo que a mí me tiene hace 3 noches que yo no duermo. Quiero que lo sepan. Bueno, volviendo al tema del gas. Eso es peligroso. Volviendo al tema del gas. Esta resolución que toma la Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, lo que hace es declarar la nulidad del aumento. Y, digamos, ya está explicitado que no hay que pagar la factura de gas a partir de esa sentencia. De todos modos, a mí me parece importante destacar, porque eso es apelable, por supuesto, digamos. O sea, la última instancia, vienen llamados y acá tenemos a la productora apurada. Como loca con los papelitos, entra como loca. Estamos al aire, señora productora. Te vamos a poner un micrófono y te vas a sentar acá. Tenemos un montón de llamados. Bueno. Voy a elegir uno solo, ¿puede ser? Lucía de Villa Ballester, que la hija vive en San Bernardo, pagaba 200 pesos por una propiedad de 250 metros cuadrados y ahora, por 250 metros cúbicos de consumo, y ahora paga 2.500, 100 pesos menos que yo, por 500 metros cúbicos. 2 cuotas con amenaza de corte, si se vence ya pagó la primera cuota y ¿qué tiene que hacer con el pago de la segunda cuota? Bueno, ahí tenemos otro, así contestamos todo. Sí, dice Estela de Ramos, juicio de los periodistas de 678 por final del contrato. Si hablamos de los precios, hablemos de todo, porque estos juicios son de mucha plata que es nuestra. Perfecto. Está bien. Buenísimo. Muy bien. Sigamos con el gas, a ver si me queda claro qué hago, si tengo que pagar o no tengo que pagar. Bueno, una de las cosas que, digamos, que tenemos que saber es que la última instancia de resolución siempre es la Corte, ¿no? Hay instancias, hay jueces que dictan una sentencia, la parte que pierde, digamos, sea el Estado y las empresas, o sea, el usuario, la población, que ha generado esas causas judiciales, el que pierde en la resolución, resulta perdidoso en la resolución que toma un juez, luego una cámara, ese siempre tiene derecho, obviamente, a apelar a la instancia superior. La última instancia de apelación es la Corte. Claro, de todos modos, en las provincias es la Cámara, la Corte provincial y luego hay todo un escalón, una digamos, corte, ¿no? anterior todavía. Claro, pero el gobierno nacional lo que está haciendo es impulsando que la Corte tome, o sea, salte por el famoso per saltum, salte por encima de esas instancias, tome la causa y la resuelva. El gobierno nacional está impulsando, te imaginas que resuelva en qué sentido. En el sentido de que la gente tiene que pagar y que las tarifas, son, y eso lo pueden hacer. El aumento son legales. Eso lo pueden hacer como un decreto, como una cosa Y lo que así. pasa es que, imagínate, todo se puede hacer. Cuando no hay garantías, todo se puede hacer. Y en Argentina hoy no rigen las garantías constitucionales. O sea, tus derechos, y si no, no estaríamos viviendo esta situación, cuando no se ha llamado a audiencia pública, que es un paso que no se puede obviar cuando se incrementan las tarifas, no se ha llamado, y el gobierno nacional ha hecho eso, de pasar por encima de todos esos recaudos que son imposibles de saltear, y sin embargo los saltaron, pasaron por encima y ya te están llegando las facturas hace rato. Entonces, ahí es donde vos tenés, está claro, digamos, si el gobierno nacional respeta o no las garantías.
Porque frente a la vulneración de derechos, frente al no respeto de garantías, vos podés ir a la vía judicial. Pero a mí me parece que no hay que pasar por alto que previamente está el hecho de que el gobierno respete tus garantías. Entonces, que no haga lugar a ningún procedimiento que se lleve por delante recaudos esenciales, en este caso, para el aumento de tarifas. Bueno, pero si la declaración que dio es que dice que ahora van a pedirle a la Corte Suprema que interceda, porque o es esto o lo pagamos con inflación. Bueno, entonces, esas son todas, a ver, eso es terrorismo, terrorismo ideológico, digamos, ¿no? O sea, a través de esas declaraciones generan temor en la gente. Ellos que invocaron durante la campaña, que la campaña de la oposición era del miedo, esto es campaña del miedo, y no estamos en una campaña electoral. Esto es para meterle miedo a la gente y que entonces la gente retroceda, se paralice. Bueno, es que si él hubiese dicho todo lo que iba a hacer, dice Bueno, que pero- lo iban a internar en un Bueno, manicomio. pero el problema, ¿sabés qué me planteo, Lía? El problema es esto, bueno, va a la Corte. La Corte sabemos que la han terminado de armar para que dictamine Así a es. favor del gobierno Así con es. estos dos nuevos jueces que han instalado casi de prepo. Entonces, yo lo que digo es esto, sí, bueno, la Corte dice, sí, hay con que la aprobación vergonzosa Bueno. de la oposición, más que de prepo, ¿eh? Bueno. Con la oposición vergonzosa, Ahora, con el apoyo de la oposición. Estos señores dictaminan que sí, que hay que pagar. El problema es que la gente no lo puede pagar. Si te parece- O sea, no lo podemos pagar. Bueno, ese es el tema. yo Entonces, tengo ¿y una cómo se propuesta de cómo resuelve? seguir. Si ¿Y te cómo parece, se Pero no, resuelve? tema musical. claro, pero no la den ahora la propuesta. Denme 2 segundos, escuchemos un poco de Dale, música dale. que nos tranquilice, Algo porque que veo calme, que este algo tema... que calme a las fieras. Exactamente. Vamos a calmar estas fieras que tenemos acá, escuchando la hermosa voz de Georgina Hassan haciendo Surcir. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea, y hasta en la tierra más yerma va brotando la gramilla. Y aunque es tarea sencilla, la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa, arrebatan los verdores y los profundos temblores. ¿Con qué nos viste la risa? Con que nos viste la risa, cosquillita paseandera que se descuelga ligera como un viento que acaricia, campanita que repica igualita a nuestra infancia. En tu risa no hay mudanza ni una sombra de la duda, su candor no disimula y su trino no descansa. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas.
Quererse libre, una sinfonía que hay que saber escuchar. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar. Escuchábamos la voz de Georgina Hassan y también la de Marta Gómez haciendo surcir, un verbo que usaba mi abuela y que creo que vamos a volver a usar prontamente en el habla castellana. Sí, retomando el tema del gas, Lucía de Villa Ballester, si nos estás escuchando, tendremos que decirle a tu hija que no pague esa segunda cuota, ¿no? Respondiendo a la pregunta que nos hizo. Así es, así es. Hay una forma de hacer una impugnación, Lía. ¿Cómo se hace eso? Sí, nosotros vamos a poner en el Facebook de Quererse Libre. Sí, vamos a poner el texto, el modelo, digamos, hay como una primera instancia donde vos expresás frente a la empresa, la de gas, la de luz, la de agua, que impugnás ese aumento de tarifas. Okay. Entonces, esa es una presentación. Nosotros vamos a poner un modelo, las personas que lo quieran tomar lo hay uno bajan. Específico para el gas y hay otro para otras. Claro, hay uno que es específico, que además ha sido parte de lo que ha sido antecedente de estas presentaciones, de algunas de estas presentaciones judiciales en Provincia de Buenos Aires, y que tiene una serie de detalles, digamos, de números de resolución que impugna, etcétera, etcétera. Y hay otra que es más general porque sirve para cualquiera de esos servicios, que también la vamos a poner, es más simple, cualquiera de las dos se puede usar. Entonces, las personas la completan con sus datos. Ajá. El dato es nombre, apellido, documento, básicamente el domicilio, ¿no?, al que corresponde el servicio, y el número de medidor o el número de cliente, los datos que puede sacar de la factura. Perfecto. Para identificar al usuario, digamos. Perfecto. Y la pueden presentar o ante la empresa prestadora del servicio o ante el ente regulador, porque la empresa en definitiva después lo tiene que derivar al ente regulador el pedido. Tienen obligación de recibírselo y hay que ir con un original y una fotocopia, y obviamente dejás el original y tenés que pedir que te sellen la copia para vos quedarte con una constancia de que has hecho ese primer reclamo y esa impugnación. Entonces, como decir, señores, yo vengo y les notifico a ustedes que yo esto no lo voy a pagar. Eso es mucho más fácil que hacer un recurso de amparo. Claro, porque a veces la gente se complica con el tema de los recursos de amparo, es vía judicial, entonces empezás a pensar que bueno, le pegás más vueltas, no es tan fácil que alguien vaya e inicie una acción judicial, que si tenés que pagar un abogado, que costo, hasta que te asesorás, todo eso lleva un tiempo en tu cabeza, digamos. Claro. En cambio esto es simple, fácil, llenás ese formulario, no tiene mayores formalidades, una cosa judicial tiene formalidades. Entonces me parece que es el primer paso, me parece que deberíamos inundar las empresas de servicio con estas presentaciones. Eso es una acción personal que por supuesto se potencia si lo hacemos muchos. Claro. Y es muy contundente, pone el conflicto afuera y los pone en situación de que esto no lo resuelven diciendo voy y te corto el servicio, ¿no? Entonces podemos decirle a nuestros oyentes que entre mañana y pasado estamos subiendo eso en Facebook /Quererse Libre para que cada uno pueda bajárselo. Sí, lo vamos a repetir varias veces para que la gente tenga acceso. Y además yo voy a hacer mi propia presentación para mí. Claro, absolutamente. Pero también tenemos otro dato. Nos llamó Eduardo del Talar, que agradecemos muchísimo, y nos da 3 teléfonos. Les damos tiempo para que tomen un papel y un lápiz si quieren anotar. Gracias, Eduardo. Decinos para qué son los teléfonos, para que después la gente sepa. Es para hacer el trámite con boleta en mano. Son todos 0800, son llamadas sin cargo. Perfecto. Una es la de tarifa social, 0800 333 2182, esa es específicamente para gas y luz, 0800-333-2182. Después tenemos SUBE, 0800-777-7823 y agua, 0800-222-2929. Eso se hace el trámite con boleta en mano. Bien.
teníamos nosotros algunas propuestas además de estas. Nosotros creemos que frente a estas medidas judiciales que amparan derechos, digamos, restituyen derechos, eso es lo que hay que entender, restituyen el ejercicio de un derecho. Nosotros estábamos hablando de servicios públicos esenciales. Claro. Entonces, nadie puede vivir sin luz, sin agua, sin gas. Entonces, frente a estas medidas judiciales que han hecho lo que tienen que hacer, que es restablecer ese equilibrio que se ha roto, digamos, y ha puesto en situación de debilidad al usuario frente a la empresa, lamentablemente frente al Estado y a la empresa, que están del mismo lado, que tienen como una superioridad y una fuerza mayor, el usuario, digamos, lo que obtiene, las personas, la población, lo que obtenemos a partir de una medida judicial es que se restablezca ese equilibrio que tiene que existir. Es decir, que la justicia se ponga del lado de los más débiles, que somos nosotros, que frente a esto que una empresa viene y te dice, ¿usted cuánto pagaba? 200, bueno, mire, ahora te va a tener que pagar 2.800 y si no, se lo cortamos. O sea, frente a esa arbitrariedad, la justicia pone las cosas en su lugar y se pone, obviamente, del lado del más débil, porque eso es eso debe ser la función de un poder judicial. Entonces, yo lo que creo, esto ha sido también resultado, esta medida, no solamente de los amparos y todas las acciones que se han iniciado vía judicial, sino también todas las que se han iniciado porque las empresas llegó un momento, antes de que llegara la sentencia judicial, en que dijeron, o sea, terminaron desbordados frente al reclamo de la gente, o sea, la gente hizo lo suyo, yendo a las empresas a reclamar, es lo que tenemos que hacer. Pero además ha habido todos estos días en todo el país importantes movilizaciones que no se han reflejado en los medios de comunicación. Sí, en ningún lado. Importantísimas manifestaciones de repudio por parte de la gente que además de ir a la empresa y presentar una nota o ir a los abogados y a las organizaciones de defensa del consumidor, que también lo tenemos que mencionar, acá ha habido acciones promovidas por algunos partidos políticos, algunos legisladores, un grupo de legisladores, algunos partidos políticos, las asociaciones defensoras del consumidor, algunos gremios, en fin, ha habido todo tipo de organizaciones intermedias que se han puesto a la cabeza de esto y han generado esta movida. Pero la población, los 40 millones de argentinos, tenemos una misión importantísima, que es sostener este reclamo y este conflicto en la calle. Claro. Entonces, para el día 14 se está impulsando un cacerolazo. Y yo creo que un modo de sostener esto, porque hasta que la Corte no determine, nosotros estamos en el aire, digamos, ¿no? Sobre todo sabiendo cuál es la línea de la Corte. Entonces, nosotros tenemos que sostener este reclamo, y este reclamo se sostiene con presencia en la calle, con manifestaciones callejeras, con cacerolazos, con toda convocatoria que exista para expresarse, manifestar este repudio, sobre todo manifestar que no estamos dispuestos a que nos... Hoy no encuentro una palabra que se pueda decir. Que nos violen. A que nos pisen. A que nos pisen, que no estamos dispuestos a semejante arbitrariedad. En el sentido del gallo y la gallina. Fortu, muy bien, Fortu. No solo hablas inglés. Muy bueno, muy bueno. Claro, a no dejarnos atropellar, a no dejarnos violar nuestros derechos, efectivamente. Y lo tenemos que manifestar. Pero además, me parece que tenemos que ir poniendo las condiciones para un tipo de acción conjunta en el caso de que la Corte determine o saque una resolución en contra de los intereses del pueblo. O sea, nosotros vamos agotando todas las vías. Nos manifestamos en la calle, presentamos una impugnación ante las empresas, presentamos recursos de amparo ante la justicia, apelamos a aquellos recursos que nos salen en contra y llegamos hasta la Corte.
Pero si la Corte decidiera en contra de nuestros intereses, yo creo que nosotros desde hoy tenemos que ir preparando las condiciones para una desobediencia civil, que es el paso que sigue. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a obedecer una decisión que va en contra de nuestros intereses básicos. ¿Eso vamos a hacer? Creo que no hay que tener miedo. Eso para mí es fundamental. Y hay que No hay que entender, tener miedo. y hay que entender de qué se trata una medida no violenta por parte del pueblo. Y la desobediencia civil es una forma de expresión y de lucha no violenta contra la arbitrariedad del poder. Entonces, creo que necesitamos ir preparando esas condiciones. ¿Cómo se preparan esas condiciones? Poniendo el conflicto en la calle, sosteniendo el conflicto en la calle y mostrando que no estamos dispuestos a retroceder. Entonces, si nosotros llegamos a la desobediencia civil, será porque ellos nos han empujado y no porque a nosotros nos gusta. Y sin violencia, sobre todo sin violencia. Vamos a escuchar otro tema musical. Seguimos escuchando a Georgina Hassan, hoy el disco es Tornasol. Está presentándose mañana en el vinilo y creo que vale la pena ir a verla, quedan pocos lugares, les recomiendo llamar por teléfono. Vamos a escuchar Solo por Miedo, un temazo de Pedro Brueso y Juan Pablo Silvestre. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. A la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos. Solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos. Es el miedo cuando es sincero. Qué salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? Cuánto te quiero. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo.
yo también, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mira, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo, decía Georgina Hassan en esta hermosísima canción. Tiene que ver, ¿no?, con lo que venimos conversando. Claro, exactamente. Mucho. Nos llamó Fanny de Boedo y Mirta de San Martín para pedirnos que repitamos los teléfonos para tramitar la tarifa social. Entonces, si tienen lápiz y papel, les digo. Le agradecemos a Eduardo del Talar que nos pasó estos teléfonos. 0800-333-2182. 0800-333-2182. Gas y luz. Bueno, estábamos diciendo hace un ratito que íbamos a subir al Facebook un modelo de carta que nos dos modelos sí, que nos ibas a mandar. Sí. Contá un poquito por si alguien recién nos está escuchando. Sí, 2 modelos de nota que puede hacer cualquier persona, la completa con sus datos y la presenta para impugnar el aumento de tarifas en cualquiera de los servicios, ojalá en todos, digamos, luz, agua y gas. Es bueno hacerlo, digamos, en primer lugar porque uno queda como cubierto en el sentido de que ha expresado ese rechazo. Claro. Sí, porque eso eventualmente es el inicio de una vía administrativa que es previo a una vía judicial, digamos, si lo quisiéramos poner en el contexto del cumplimiento de pasos para un reclamo. Pero me parece que además explicita o corrobora, digamos, todo lo que es la manifestación pública de rechazo. Es un compromiso, digamos, es dar un paso más, lo pone en situación a la empresa de estar tapado de reclamos, que después tienen que ir al ente, que en definitiva llegan al ente regulador, y me parece que es bueno, digamos, sumarle, ojalá, como estábamos comentando fuera del aire, ojalá cada uno baje ese modelo, lo complete, le saque una fotocopia, se lo pase al vecino, impulse que el vecino también vaya y lo haga. Claro. Y porque por ahí tiene acceso al Facebook, lo puede bajar, lo puede compartir, sí, y lo ven todos sus amigos de Facebook, pero a lo mejor en la cuadra o en el barrio. Hay mucha gente que no tiene Facebook, entonces sí, es interesante que el que puede bajar esa hojita, sacar algunas copias y pasársela al vecino y que ese vecino le saque otras copias, se las pase a otro vecino y además en ese mismo momento decirle, mira, el 14 va a haber un cacerolazo. O sea, pongámonos de acuerdo, a tal hora nos juntamos acá en la esquina y empezamos a pegarle a las cacerolas. Claro, porque ¿se acuerdan cuando fue el cacerolazo del 2001? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero yo estaba en mi casa mirando en televisión y estaban desconcertados los periodistas, había un programa periodístico, estaba sobre el final, estaban desconcertados porque escuchaban cacerolas, no sabían bien de qué se trataba, y el pueblo ya había salido a manifestarse y en los medios de difusión no estaba la información. Claro. Entonces, a mí me parece interesante eso, que sepamos que hay un fervor popular que se pone en marcha y que por ahí seguramente no está reflejado en los grandes medios de difusión, pero nosotros, digamos, no nos tenemos que guiar por lo que nos muestra la televisión, sino por lo que le pasa al vecino, me pasa a mí, me junto con el otro. Entonces puedo estar en la puerta de mi casa, como decía Fortu, efectivamente, bajamos 4, también como sucedía cuando cortaban la luz, digamos, no daban servicio, estaban
semanas y semanas, que ha pasado este país hasta hace poquito, semanas y semanas sin tener los servicios básicos, y la gente, nada, cortaba la calle, prendía fuego unas cubiertas, se manifestaba, y no hacía falta que nadie lo convocara por televisión. Así que... Sí, lo que sí siempre recordamos es que nos juntemos, esta cosa del principio de solidaridad que siempre defendemos, pero que vayamos a hacer que sea sin violencia. Hay muchas formas. Hay muchas formas de manifestarse sin violencia, defendiendo los derechos y de modo cada contundente. O sea, la no violencia justamente tiene esa fuerza, esa potencia, esa contundencia. Y a mí me gustaría mencionar... La semana pasada vos contabas un caso en Islandia, ¿era? No. En Turquía, que la gente iba a las plazas en silencio y se quedaba parada en silencio, una cosa con una potencia impresionante. Muy contundente, cuando ya no hay más palabras que decir, ya no puedes decir nada más que quedarte ahí parado y en silencio manifestando. Y otra cosa que yo quiero rescatar fue la actitud de todos los compañeros de Tiempo Argentino, que fueron brutalmente asaltados y despojados de sus derechos en esta semana, con la complicidad de la Policía Federal. Los echaron, le rompieron todo a un diario. ¿Por qué será? A un diario, ¿no? Y la respuesta de ellos fue: nosotros respondemos haciendo lo único que sabemos hacer. Y largaron la edición del diario a pesar de todo eso. Bueno. Esa es una respuesta no violenta clarísima, efectivamente. Aplausos para ellos. Así que tomemos modelo de esas acciones, que no nos vamos a equivocar. Y quiero mencionar otra buena noticia que todo esto se nos pasó la semana pasada, pero que apareció el nieto número 120. Cierto, qué linda noticia. Ya tampoco ocupa espacio en los medios de difusión, pero una excelente noticia, porque nosotros sostenemos aquí, pasando nuestro aporte con el spot de abuelas para sostener, digamos, la campaña de que el que tenga dudas respecto de si puede ser o no hijo de desaparecidos se acerque a abuelas, y ahí va a ser atendido con el mayor de los cariños y le van a dar la respuesta más adecuada. Ese es el lugar. Es un número, 120 personas, 120 historias, 120 verdades, 120 orígenes. Así es. Realmente es un número. Así es. ¿Fuiste al cine? Sí. No, vengo ya desde hace varios programas que quería terminar de redondear y no te dejamos. Y no me dejan, que siempre se termina. Bueno, ahora basta, se acabó. Dale, fuerte. Acá estoy. No, la película es una película vieja, que además tuve la posibilidad de leer el libro en el que se basó la película. La película se llamó Poder Absoluto, una película dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por él. Es una película del 80 y tanto, es una película antigua. Y el caso es un ladrón que va a una casa fabulosa, una mansión para robar. Resulta que esa mansión tenía un cuarto donde guardaban todas las joyas y los bienes, oculto detrás de un espejo. Entonces se abría ese espejo y uno entraba a esa habitación. Pero el espejo tenía la particularidad de que del lado de la habitación era espejo y del otro lado uno podía observar como lo que vemos era vidrio. Claro, ¿no? Un vidrio transparente. Entonces el ladrón está metido ahí y de pronto empieza a escuchar ruidos en la casa. Y dice, ¿pero qué pasa? Dice, acá teóricamente no tendría que haber nadie. Entonces se escucha ruido, una voz de una mujer, una voz de un hombre bebiendo, que entran a la habitación. Entonces él cierra la puerta y estaba la luz apagada de la habitación. De pronto se enciende la luz y él ve la habitación. Entonces dice, me están viendo a mí. Qué bueno. Se asusta y dice, no, a él no lo estaban viendo. Claro. Entonces del susto se va para atrás y queda sentado en un sillón. O sea que ahí había alguna cosa media perversa de alguien que se ocultaba para mirar lo que sucedía en esa habitación. Ya ahí hay todo un tema. Pero bueno, ¿qué es lo que ve?
una pareja que está ahí con unos vasos de más y que están ahí a los besitos, y ellos de pronto el tipo se empieza a poner violento con la mujer. Y la mujer le responde de modo violento. El tipo se pone más violento y la mujer agarra un cortapapeles y se lo clava en el brazo al tipo. El tipo empieza a ahorcarla, entonces ella, cuando le va a clavar, se terminan dando vuelta, y cuando le está por clavar, el tipo grita, entran 2 tipos a la habitación y le pegan cada uno le pega un tiro a la mujer y la mujer muere. ¿Eran los guardaespaldas del tipo? Eran los guardaespaldas del tipo. ¿No? O sea, le estoy contando... No, nada. Los 2 primeros minutos de la película. El comienzo de la película. Finalmente, ¿quién era el Kia? ¿Lo vas a decir? Era Monsieur le Président. Era el presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, a partir de esa situación... No puede ser. A partir de esa... No, se equivocó. A partir de esa situación, bueno, se desarrolla la película y se desarrolla el libro. Si bien la película está inspirada y tiene muchas situaciones que están en el libro recorre otros andariveles, ¿no? Entonces en el libro hay un personaje que es un abogado que había sido novio de la hija de el ladrón. Estaban enemistados porque la hija también era una abogada muy reconocida, era fiscal, digamos. Entonces estaba peleada con el padre porque el padre era un delincuente. Y además la había abandonado porque estuvo mucho tiempo encanado. Bueno, el padre era un ladrón de guante blanco. No era un delincuente. No, era un tipo. Entonces, en el medio del libro y todas estas cosas, aparecen un pedacito que quisiera leerles de cómo se manejan los poderosos, ¿no? Entonces, les leo y después les voy aclarando. No sé si se va a entender porque está tomado ahí medio de los pelos, ¿no? Pero dice Russell, ¿no?, que es la secretaria del presidente, caminó con paso enérgico por el pasillo. Acababa de instruir al jefe de prensa del presidente sobre el enfoque que debía dar al conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando del 80 y pico. Claro. Y no hace mucho hubo realmente un conflicto muy importante. Ucrania, que quería liberarse, digamos, de los rusos, manipulada por los Estados Unidos para meter una cuña en Rusia. Bueno, o sea, casi como si se hubiera adelantado un poco a los acontecimientos. Entonces, dice, las razones políticas aconsejaban respaldar a Rusia. Pero las razones exclusivamente políticas pocas veces influían en las tomas de decisiones de la administración Richmond. Richmond era el presidente. ¿No? El oso ruso tenía todas las fuerzas nucleares intercontinentales, pero Ucrania estaba en mejor posición para ser aliado comercial de los países occidentales. Entonces, una cosa es lo que dicta el sentido común, que era apoyar a Rusia, y otra cosa era la política con intereses económicos detrás. Claro. Entonces, ¿Quién ganó? Dice, la balanza se inclinaba a favor de Ucrania, porque Walter Sullivan, que era un multimillonario empresario, que además era el marido de la mujer que muere en ese dormitorio, entonces ahí se entrelaza toda la historia, ¿no? Mucho más joven que el viejo, además. Mucho más joven, el tipo era que le gustaba mirar, era un viejo que le gustaba mirar. Un ochentoso. Dice, la balanza se inclinaba a favor de Ucrania porque Walter Sullivan, el multimillonario empresario, estaba a punto de cerrar un trato importantísimo con aquel país. Sullivan y sus amigos, a través de diversas organizaciones, habían contribuido casi
con $20 millones a la campaña de Richmond, a la campaña del presidente. Entonces era lógico que las políticas fueran a favor del empresario que le bancó la campaña. Entonces acá hay una pequeña charlita, 2 parrafitos más. Todavía tengo tiempo, tengo 8 minutos hasta que terminemos el programa. Hoy te toca, Fortu. Entonces el abogado, ¿no?, le está explicando al señor Sullivan cómo va a moverse respecto de los contratos que tiene que hacer con este país. Entonces le dice, Ucrania tiene una reserva inmensa de recursos naturales. ¿Le suena, no? Sí. ¿Le suena? Dice, todo lo que la industria pesada del mundo utiliza y quiere. El asunto es cómo sacar los recursos de Ucrania con un coste y un riesgo mínimo, considerando la situación política del país. El cebo es que usted, le dice el abogado al señor Sullivan, quiere que Kiev crea que las exportaciones realizadas por su compañía se verán compensadas con inversiones en Ucrania. O sea, el multimillonario le dice, no, yo voy a exportar materia prima desde Ucrania hacia el mundo, pero yo voy a invertir, ¿no? Entonces, una inversión a largo plazo que a mi juicio usted no quiere asumir, le dice el abogado a Sullivan, conociendo cuál es la verdadera intención del multimillonario. Dice, la parte interesante es cómo montar el acuerdo para que usted y su compañía enfrenten un mínimo de riesgo y obtengan los máximos beneficios. Usted podrá actuar como agente intermediario o comprar directamente en Ucrania y vender a las multinacionales. Usted invertirá una parte mínima de la ganancia de Ucrania. Y el empresario le responde, dice, correcto. Le dice, muy bien, usted me ha interpretado, le dice al abogado, un joven abogado pujante, ambicioso, ¿no? Le dice, correcto, le dice, en unos años el país se quedará sin recursos. Y yo habré conseguido un beneficio de unos $2.000 millones. No, me pareció, digamos, así tremendo. Me quedé muda porque voy siguiendo la realidad. En realidad me quedé mirándote, pensé en los Panama Papers, pensé todo en toda esa porquería y ese entramado internacional. Está excelente como lo refleja el libro, me ¿no? pareció, porque aparte está la novela muy divertida, digamos, está muy bien escrita, toda la cuestión policial, la investigación. Esto es una matriz Pero común. Esto es tremendo, porque realmente es, digamos, todas las manipulaciones que se hacen, cómo no les importa perjudicar a un pueblo. No, claro, por supuesto. Porque de acá de lo que estamos hablando, un empresario multimillonario que quiere vaciar un país sin importarle lo que le pasa a la gente. Y siempre con la connivencia de los políticos, porque, bueno, en realidad te empecé a escuchar, me divertí con la primera parte como la relatabas, y ahí ya me fui metiendo y no podía, o sea, me salí, que era un libro, y no podés evitar compararlo con... Hacer un paralelo con la realidad. Con la realidad, ¿no? Y vos describís esto, y yo digo, y los fondos buitres, y el pago a los fondos buitres, es decir, siempre con la connivencia dolosa de los gobernantes, que son los que posibilitan, porque estas grandes ganancias que tienen los empresarios, estas desmesuradas, estas brutales ganancias, no podrían ser posibles si los gobernantes no abrieran la puerta y los favorecieran. Eso no sería posible. Y eso y esa expoliación de recursos, obviamente, no sería posible con gobernantes, digamos, que estén del lado del pueblo. Entonces, esta es una matriz común a todo el mundo, te diría, pero que bueno, que en algunas regiones como la nuestra se ven y se viven o se sufren, digamos, de un modo escandaloso por parte de los pueblos, ¿no? Así que bueno, nada. Es muy buena porque a veces es más fácil, digamos, que
esto entre mirando, distrayéndose, digamos, con una película, y no escuchando a alguien que a través de un micrófono te va cantando las verdades, ¿no? A veces hay más resistencia, digamos, para escucharlo que para verlo en una película, pero efectivamente eso refleja la realidad. Interesante. ¿Cómo se llama? Poder absoluto. El escritor es Baldacci o Baldacci. David Baldacci. Y la película es la de Clint Eastwood. La de Clint Eastwood del 87 creo que es la película. La película como película está muy bien hecha, es muy interesante y todos estos detalles se pierden. O sea, en la película lo que queda es la parte como más de investigación policial, el suspenso, qué va a pasar, qué no va a pasar, la lucha entre, imagínate, el presidente de los Estados Unidos y un simple ladronzuelo, ¿no? Desde este punto de vista que estás comentando esta película y la situación del mundo que esto plantea, ¿qué celebramos mañana 9 de julio? Qué cosa, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Porque estamos sufriendo la entrega de la soberanía de un modo brutal y grosero. Y luego de 200 años... Qué loco, ¿no? 200 años de independencia y ahora... Aquí estamos. ¿Han visto el repudio de las comunidades indígenas respecto de la venida del rey de España para... Pero es posta que va a venir, no va a venir. Lo invitaron. Lo invitaron. ¿Le habrán dicho que venga para que le pidamos perdón? Personalmente. Qué brutal, ¿no? Qué brutal. Así que nosotros de todos modos creo que tenemos que no olvidar, digamos que se están cumpliendo 200 años de aquel intento de los patriotas y de todo un pueblo, y en todo caso eso nos tiene que afirmar, me parece, en la acción cotidiana por la defensa de nuestros derechos, que en definitiva esa es la soberanía del pueblo. Y recordar también que cuando se hace la declaración de la independencia, Belgrano la hace en 3 idiomas diferentes, no solamente en castellano, en respeto a los pueblos originarios que eran más que los... Era tal la cantidad de la civilización que... Ay, ya nos vamos, ya nos están echando. Bueno. Nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Besos para todos. Hombres de paja que usan la colonia y el honor.